Muchas personas tienen el azúcar alta y cursan con un diagnóstico de diabetes tipo 2 y lo primero que hacen para bajar esos niveles de glucosa es cambiar la alimentación y hacer el ayuno intermitente. Pero, oh sorpresa, muchas veces esos cambios de alimentación no te ayudan para bajar el azúcar por debajo de 100 miligramos o revertir por completo el problema de la glucosa. Y es que el azúcar alta casi siempre es por la comida, pero no siempre. Hay otros problemas como aquellos derivados del cortisol que suben el nivel de glucosa que no se corrige con la alimentación. Y en este video te voy a intentar mostrar, porque es complicado, cómo puedes identificar si esos niveles de azúcar elevados son por cortisol o son por una mala alimentación. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y gracias a todos ustedes que estén conectados en esta sesión en vivo o estén viendo este video, porque esto sucede. Muchas veces uno se empeña en cuidar la alimentación, en hacer el ayuno, en hacer ejercicio, tomar suplementos, pero aún así el azúcar no baja. Y es que a veces no es por ahí, sino son problemas derivados del mismo cortisol. Así que vamos a hablar sobre picos o elevaciones de azúcar por esta hormona. El cortisol es la hormona del estrés, es una hormona, digamos, saludable y es necesaria para la vida, ¿no? El problema es que a veces ese cortisol se produce en niveles muy elevados y de forma crónica o persistente el cuerpo se acostumbra y reconfigura entonces su sistema hormonal para estar produciendo niveles altos constantemente de cortisol. Es normal que bajo algunas circunstancias nuestro cuerpo libere más cortisol, sí, ¿no? Infecciones, cuestiones emocionales fuertes, por ejemplo, ejercicio, eso es normal, pero después el cortisol tiene que volver a el punto de equilibrio. Aquí tenemos una imagen, ese es un caso real de una persona que tiene elevaciones de glucosa por el cortisol. ¿Cómo lo sabemos? Porque donde están viendo ahí la elevación o el pico de azúcar, esta es una gráfica obtenida a través de los sensores de azúcar que van en el brazo, que miden tu glucosa durante el día casi en tiempo real, ¿no? Bueno, aquí el punto es que esas elevaciones que están viendo, cuando uno le pregunta a la persona, no, yo en ese momento no estaba comiendo nada, ni acababa de terminar de comer, no hay ninguna relación con la comida, vaya, ninguna relación. Y aún así se presentan elevaciones de ese nivel de azúcar. En ocasiones me ha tocado, les comparto un caso, una señora que, decía: "Es que yo no entiendo por qué el azúcar no me baja. Ya bajé los carbohidratos, le estoy metiendo más vegetales, estoy leyendo las etiquetas, los ingredientes de lo que estoy consumiendo, estoy haciendo el ayuno, tomando la vitamina D, estoy haciendo un montón de cosas, pero aún así de repente el azúcar, pues me sube y no puedo bajar, pues, por debajo de 100 miligramos". Se colocó el sensor de glucosa. El punto es que ella se dio cuenta, porque lo estaba viendo en el teléfono, una vez tenía el azúcar en 100, más o menos, y, se encontró a un conocido y empezaron a platicar, ¿no? Y ella le empezó a contar, una situación muy grave que tuvo su hija hace 10 años. Empezó a revivir el momento, como quien dice, y ella dice: "Yo pensé que ya lo había sanado y ya lo había resuelto por completo, porque no me siento mal, me siento bien y lo puedo platicar y todo", ¿no? El punto es que lo estaba platicando y ya, ¿no? Se separaron, cada quien fue a su casa. Pero después volteó a ver la pantalla y el azúcar de 100 estaba en 220. Qué raro, si no comí nada y estoy bien tranquila y únicamente pues, platiqué eso. No le dio mayor importancia, dijo, bueno, a lo mejor es un error del sensor. Días después, repitió lo mismo, le platicó a alguien más esa situación súper grave que había enfrentado su hija hace ya varios años y nuevamente el azúcar volvió a dispararse a 220. Y ahí es donde ya le entró la duda, ¿cómo es posible que el azúcar me suba tanto por algo que yo pensé que ya estaba resuelto, ¿no? Y a veces, pues no es así. Uno siente que esas situaciones ya están bajo control porque a lo mejor yo no siento nada, pero tu cuerpo te lo está diciendo a través del azúcar, ¿no? Que hay algo no resuelto. ¿Es normal que la cuestión emocional te suba el azúcar? Sí, sí es normal, pero no a 220.
no a esos rangos, a lo mejor de 80 a 95, ¿no? De 88 a lo mejor a 110 y luego debería de regresar a lo normal. Pero cuando esas elevaciones ya son muy pronunciadas y no hay en realidad una asociación con la comida, pues no es la comida. Si estuviéramos viendo esas elevaciones que están aquí en pantalla, ahí comí tal cosa, bueno, pues es la comida, ¿no? Pero si no hubo ningún alimento, pues entonces no. Esas elevaciones del cortisol también se caracterizan porque son varias durante el día, no nada más son una, porque son diferentes emociones con diferentes intensidades, incluso pensamientos que van sucediendo durante el día y que eso mismo te puede subir el nivel de azúcar, ¿no? Acá hay otro ejemplo, nada más que estos picos, si son por la comida, ¿qué diferencia pueden ver ustedes? Que son más grandes, ¿no? Evidentemente. Voy a regresar. El cortisol genera picos casi siempre un poco más chicos. En este caso, la comida produce picos mucho más grandes y regresan más rápido, digamos, a la línea basal, ¿no? Y aquí sí hay una relación con la alimentación, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, el pico grande que se ve al final es la comida. Un pico, una línea tan vertical, sube súper rápido tu nivel de azúcar, eso es la alimentación. La cuestión emocional sí te lo va a subir, pero no así, no tan rápido, no tan pronunciado. Cuando esa línea está súper vertical, y muy alto es 100% la alimentación. Entonces, esta gráfica que estamos viendo aquí no es el cortisol, ¿no? Es la comida. Esta gráfica anterior no es el cortisol, ¿no? Es la comida. Y aquí tenemos una comparativa. ¿Cómo vemos la gráfica del cortisol? Hay elevaciones, sí, porque si uno no está comiendo, ¿cómo debería estar el azúcar? Pues totalmente plano, ¿no? No debería estar así, casi totalmente plano. A lo mejor de 90 me sube a 92, baja a 88, una fluctuación mínima si no estoy comiendo. Pero si no estoy comiendo y estoy viendo esas fluctuaciones, entonces sí, el problema es el cortisol. Aquí se ve prácticamente la diferencia. A veces, ¿cómo lo refieren las personas? Es que como bien poquito, casi no como nada, es muy poquito lo que estoy comiendo y eso me detona. Casi siempre es porque hay un sustrato de estrés elevado, de una cuestión emocional no resuelta, que a veces uno ni siquiera se da cuenta, como en este ejemplo, ¿no? Pensó que la señora ya tenía ese asunto resuelto, pero no, le sigue molestando. La herida no ha sanado por completo y el sensor lo refleja. Parece impresionante, increíble incluso, pero es la realidad. Sucede. Hay muchas personas, incluso yo mismo me he dado cuenta que algunas cuestiones emocionales, algunos pensamientos hacen que el azúcar suba bastante y la característica es que no hay ninguna relación con la comida. Me tocó otro caso muy particular que me decía, yo venía bien, una señora, con la alimentación, con el ayuno, quité medicamento, he bajado un montón, bajé de peso, regulé mis colesteroles, la presión arterial incluso está mejor controlada y ya no tomo ningún medicamento. Pero tengo 3 meses, doctor, que el azúcar otra vez, y curiosamente nada más es en la noche, pero a esa hora ni como nada y el azúcar me sube. Bueno, ¿cómo a qué hora? Como a las entre 9 y 10 de la noche me sube de 100 a 180, 190 y ya no baja hasta el día siguiente y amanezco en 110, 120. Y yo no estaba así, estaba mucho mejor. Y lo más interesante es que no como nada a esa hora. Yo ceno temprano, de 6 a 7, es muy poquito, con el orden de los alimentos, fibra vegetal, no estoy comiendo algo, harinas, frijoles, arroz, que me puedan disparar y aún así sucede. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo tiene? 3 meses con esta situación. Bien. ¿Qué pasó hace 3 meses? Nada, sigo mi misma rutina, no puede ser, ¿no? Algo tiene que haber cambiado, porque si seguimos haciendo lo mismo, tendríamos que seguir bajo la misma situación. ¿Qué más ha cambiado? ¿La comida? No. ¿El ejercicio? No. ¿El sueño? No. Sigo durmiendo bien. Ok. ¿Medicamentos? No. No he introducido ninguno, ni he cambiado ninguno. ¿Suplementos? Tampoco. Sigo tomando los mismos. Ok. Entonces, si no ha cambiado nada por esa parte, a lo mejor ha cambiado algo en mi entorno social o en mi entorno emocional, ¿no? Su rutina sigue siendo la misma, sigue viendo las mismas personas, no recibió visitas, no viajó, problema de trabajo, algo fuera de su rutina.
Sí, recibí visitas hace 3 meses, estoy cuidando a mi mamá, pero eso no es nuevo, siempre lo he hecho así, ¿ok? ¿Y qué más? Bueno, ya no estoy durmiendo en mi cuarto porque se lo cedí para que ella esté más cómoda. Bueno, ¿en dónde duerme usted? Estoy durmiendo en otra recámara, en otro cuarto, ¿ok? Y ese otro cuarto tiene algún valor para usted, algún significado, y ya me dijo, en automático hizo clic. Sí, hace 20 años, perdí a mi hijo, tenía 12 años nada más, fue una enfermedad fulminante, y ahí es donde él vivía, ahí es donde él dormía, ¿no? Yo pensé que ya lo había sanado porque, pues, entro y sí, me acuerdo, pero ya llevé mucha terapia y duermo bien y todo, okey. Pero al estar reviviendo esos momentos, aunque uno piense que no, muchas veces te sube tu nivel de azúcar. ¿Sabe qué? El ahora sí que lo único que no está dentro de su rutina es eso, y a lo mejor la herida, pues, todavía ahí, sigue doliendo, aunque uno no lo manifieste, digamos, o no sea muy consciente. No me abruma esa emoción, no me mortifica, no, pero el cuerpo te está diciendo que algo no anda bien. Total que pasó el tiempo, yo pienso que nada más es eso, continúe con su terapia y después usted va a regresar a su rutina, ¿no? Pasó el tiempo, se fueron las visitas, volvió a dormir a su cuarto, a su recámara, y el azúcar se normalizó mágicamente. Eso es el cortisol, eso es la cuestión emocional, que es bien difícil en ocasiones documentarlo. A veces es bien fácil. Estoy pasando por esto, por esto, por esto, pues es obvio, ¿no? Hay tales problemas que te suben el nivel de azúcar, pero a veces no es obvio, sobre todo cuando el problema tiene años, tiene mucho tiempo, y unir un punto, una situación que pasó hace muchos años con el presente puede ser muy, muy complicado. El mensaje de este video es que los picos o elevaciones del nivel de glucosas por cortisol o la cuestión emocional son reales, totalmente reales. Y si tienen cierta duda, pueden colocarse un monitor o bien estarse checando el nivel de azúcar cada vez que uno recibe una noticia fuerte o una cuestión emocional fuerte, y van a ver la fluctuación. ¿Debe de subir poquito el azúcar? Debe de subir, sí, pero no tanto, ¿no? De 100 a 110, 108, de 90 a 99, no tanto. Y después tiene que volver a lo normal, porque si ya se dispara bastante, entonces algo no anda bien. Esos picos por cortisol que estamos hablando durante el día, ¿no? Son menos pronunciados en comparación a los picos por la comida o la alimentación. La alimentación genera picos de glucosa mucho más pronunciados, más rápidos, de mayor magnitud. La glucosa siempre vuelve a rangos basales. Me voy a regresar aquí a la imagen. Bueno, aquí se ve más o menos, ¿no? En la imagen del cortisol vemos cómo el azúcar sube de repente, pero luego vuelve a donde estaba, ¿no? Al punto de inicio. Eso siempre sucede cuando es cuestión del cortisol, pero cuando es por cuestión de comida, el azúcar sube y ya no regresa al punto de inicio. Aquí se ve en la imagen, ¿no? Se ve baja, pero baja a un punto que está más alto en comparación de cuando inicia el pico de glucosa, ¿no? Esa es otra diferencia. Por último, niveles superiores a 100 miligramos de azúcar de forma persistente. Doctor, es que mi azúcar está en 100, 105, 115, haga lo que haga, no puedo bajar. Es como si tuviera un tope, una resistencia, algo que no me permite bajar por debajo de 100 miligramos. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo los cambios? Ya tengo 6 meses o un año comiendo de esta forma, haciendo el ayuno de esta forma, suplementos de esta forma, y aún así el azúcar no baja. Cuando ya tenemos tiempo haciendo una buena alimentación y un buen ayuno, y aún así no, quiere decir que no va por ahí, ¿no? Que es otra cuestión lo que nos está subiendo el nivel de azúcar, y que muchas veces es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, que puede estar alto por diferentes motivos. De hecho, hay personas que, a pesar de que se miden el cortisol en la mañana, no está elevado ese parámetro, pero aún así el azúcar se mantiene elevado. De tal forma que si yo me mido el cortisol y sale normal, eso no excluye por completo que no tenga ningún problema derivado de esta situación, ¿no? Porque esta gráfica que les mostré aquí en pantalla
es de una persona que tiene el cortisol normal, cortisol sérico matutino normal, pero al colocarse el sensor, vemos que esas elevaciones no tienen nada que ver con la comida, tiene que ver más bien con una cuestión emocional. Insisto, aunque uno no lo sienta, el cuerpo a niveles más profundos sí lo percibe y responde de esa manera. Ok, pues yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video les aporte más conocimiento en relación a este tema del cortisol y no restarle importancia, ¿no? Hay personas que todavía durante ciertas consultas médicas, cuando uno les dice, ¿sabes qué? Es que es el entorno social, es el entorno emocional, es los pensamientos, lo que están subiendo el nivel de azúcar, se quedan totalmente extrañados como si fueran inventos, como si uno estuviera diciendo algo que es irreal. Entiendo que es complicado justificar, ¿no? Cómo mi pensamiento, mis emociones me van a subir el azúcar a estos niveles, ¿no? Es complicado, pero es real, es real. Gracias a los sensores de azúcar podemos encontrar esa asociación. Y lo otro que nos debería prender la alarma de que no es por ahí, es ya tengo tiempo comiendo de esta forma y aún así no, pues entonces no es por ahí, ¿no? Ok, vamos a ver si tienen alguna pregunta en relación al tema y nuevamente les agradezco haberse conectados a esta sesión. El tema del cortisol es muy complejo, es muy complicado, pero no hay que quitarle los ojos de encima porque a veces ahí está la solución. Norma Becerra dice, buenas tardes, gracias por haberse conectado acá en la ciudad de Tijuana, pues son las 11 de la mañana, muy buen día a todos. Evelyn dice, linda tarde, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, gracias por su tiempo de ver este video. Igualmente, señor Julio Cruz, buen día, tenga usted. Mike dice, siempre lo sigo, gracias por ver los videos y el seguimiento. ¿Cómo puedo hacer para bajar el cortisol? Saludos desde España. Bueno, pongámoslo de esta forma. El cortisol está elevado en consecuencia a tres cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? El cortisol, cuando se altera, no es como que el cortisol me está haciendo una mala jugada, no. Ese cortisol yo lo he provocado. ¿Cómo provocamos nosotros problemas del cortisol? Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras conductas. Y son esas tres áreas las que tenemos que reflexionar y hacer un ajuste, porque algo de eso me está causando este tipo de problemas. Y gracias nuevamente por su comentario y espero que estas recomendaciones les ayuden para que logren optimizar lo que están haciendo y que el cortisol no les genere problema. Es complicado y toma tiempo, ¿eh? 3 meses, 6 cuando menos, y hay personas que hasta un año para bajar ese nivel de cortisol. Gracias, Hilda, por su comentario. Igualmente, buen día. Espero se encuentre bastante bien usted. Kena Curling, igualmente, un saludo desde la ciudad de Tijuana. Diana Castro dice, casi me pierdo el en vivo. Gracias por haberse conectado. Le mando un abrazo desde acá de Baja California, México. Manrique Núñez dice, siguiendo los consejos con el doctor Cota, el azúcar se puede revertir. Gracias por la confianza y por compartir su experiencia. La mayor parte del tiempo se puede revertir con estas recomendaciones. Hay personas que tienen ciertas dudas o que tienen otra condición agregada, ¿no? Si el problema es la comida y el ayuno, se corrige bien sencillo, siguiendo las recomendaciones, pero hay personas, insisto, que tienen otros detalles, tiroides, cortisol, hígado, están orinando proteínas, no logran bajar de peso, cortisol, etcétera, y es ahí donde uno recurre a otros análisis, una revisión del caso para hacer ajustes a nivel individual. Noemí García, gracias por su comentario, dice, es mi caso, dice, no como por 16 horas, no como carbohidratos y tomo muchas precauciones y aún así tengo el azúcar alta, tengo mucho estrés por situaciones de trabajo. Muchas veces es eso, aunque aquí yo haría la pregunta a manera de reflexión. ¿El estrés realmente es por el trabajo o uno tiene estrés y por eso trabajamos mucho, ¿no? Ahí le invito a hacer esa reflexión y lo que usted dice, coma lo que coma, haga lo que haga, el azúcar por arriba de 100, ¿no?
Entonces, el trabajo ahí es medir su cortisol, revisar los pensamientos, las emociones y las conductas que estamos teniendo. Ok, Jacinto Gutiérrez, igualmente un abrazo, espero se encuentre bastante bien usted. Aquí pregunta Grace Briones, ¿cómo se mide el cortisol? Hay muchas formas. Yo le aconsejo digamos, de forma rutinaria, de forma inicial, cortisol sérico matutino. Es una muestra de sangre en la mañana entre 7 y 8 de la mañana. Adriana Pinzón dice, muy interesante esta información, espero le ayude usted, sobre todo a considerar que los problemas del cortisol o la cuestión emocional también nos suben el nivel de azúcar y muchas veces uno no se da cuenta. Azúcar alta es la comida, es la comida, es la comida, a veces no, a veces son otros los problemas. Ok, Sara Videa Araúz, gracias por su comentario. Espero se encuentre bastante bien. Silvia Toro, igualmente. Luz María Rangel, le mando un fuerte abrazo. Julio Moro dice, tengo obesidad mórbida y resistencia a la insulina. Estoy tomando Saxenda, que es la inyección. ¿Es correcto que Saxenda no ayuda a disminuir la resistencia a la insulina? Es una herramienta auxiliar y sí ayuda, pero a veces, como yo les comento a las personas en las consultas, a veces el medicamento pues no puede combatir con todo eso que estamos haciendo nosotros. A veces lo que estamos haciendo nosotros va en contra del medicamento. Entonces, si vamos a utilizar un medicamento que ayude a revertir la resistencia a la insulina, como en este caso, entonces mis acciones también deben de ir en esa dirección, combatiendo la resistencia a la insulina. De lo contrario, el medicamento pues no va a poder y uno tiene la ilusión de que este medicamento no me está ayudando, ¿no? Lupita Gómez nos manda un saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dice, pronto me toca consultar con usted. Gracias por la confianza para revisar su caso y ver cómo le podemos ayudar. Dice, quiero saber si tengo 3 en los riñones. No sé a qué se refiere, si se refiere a 3 riñones o etapa 3, si es que le comentaron, ¿no? Jessica Lugo vive en Dallas. Igualmente, un saludo. Puede también subir el cortisol cuando te acaban de diagnosticar la diabetes. Siento que eso le pasó a mi esposo, ya que cualquier diagnóstico preocupa. No de esta forma. Es decir, una emoción fuerte, una infección, el dolor inclusive, el ejercicio, problemas del sueño, ¿te pueden subir el cortisol de un día para otro? Sí, tu cuerpo libera más cortisol, pero eso no representa problema. Eso no te va a alterar el azúcar. Cuando ese problema tiene mínimo más de 3 meses que el cortisol ha estado constantemente produciéndose en exceso, es ahí donde viene el desequilibrio y comienza a subir el nivel de azúcar. Si aquí el problema es una preocupación excesiva por el futuro, por lo que pueda pasar, consideraría la posibilidad de que se padezca además ansiedad o a lo mejor los diagnósticos le generan mucha preocupación y quizás requiera ahí un apoyo de forma distinta. Ok, esto ya lo contestamos. Carlos Flores dice, le envío un cordial saludo desde México. Le pregunto cómo mido el cortisol, ya lo contestamos. Cortisol sérico matutino es una muestra de sangre en la mañana entre 7 y 8 de la mañana. Si ustedes buscan cómo se mide el cortisol, van a encontrar diferentes pruebas, ¿no? En saliva, en orina y otras. Yo comenzaría al menos con esa. Ok, dice Jessica Lugo, complementa su comentario, hemos estado cambiando la alimentación, sí ha bajado de forma considerable el azúcar, ok, y agradece por las recomendaciones. A lo mejor es factor tiempo también, ¿eh? A veces uno dice, tengo 3, 4 meses, he mejorado y el azúcar no está por debajo de 100 aún, aunque sí he mejorado, quizás es falta de tiempo, nada más. Hay personas que revierten en 3 meses, hay personas que más, un año y medio me ha tocado, sobre todo cuando el nivel de resistencia a la insulina es muy elevado y toma, por supuesto, más de 3 meses en corregir esa situación.
Diana Castro Martín dice, yo llevaba 2 años con una buena alimentación, no conseguía llegar a buenos niveles, a eso nos referimos, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo y aún así no. Aquí pues, nos agradece, dice, ahora estoy en el camino correcto y ya 5 meses tratando mi cortisol. Gracias por compartir su experiencia. Lo importante aquí es que haya identificado usted cuál era el verdadero problema, ¿no? A lo mejor antes sí, el problema de la dieta, la diabetes, etcétera, y uno hace los cambios pertinentes. Pero cuando vemos que el azúcar no llega a niveles, digamos, óptimos, es que hay algo más, ¿no? Y frecuentemente es el cortisol. No es el único, ¿eh? Puede haber otras situaciones que no me permitan bajar el azúcar por debajo de 100, pero dentro de las más frecuentes, sin duda está la cuestión del cortisol. Mary Sepúlveda dice, vive en North Carolina, dice, lo sigo siempre y los consejos le han ayudado. Gracias por ver los videos. Le diagnosticaron diabetes tipo 2 hace 4 meses, bajó de 460 de azúcar, es un montón, ¿no? A 180 en 10 días, bien rápido, y ahora está entre 120 a 140. Por el tiempo que tiene, es una respuesta pues espectacular. Digamos que es normal que todavía esté arriba de 100 por el tiempo que tiene, pero sin duda alguna, aquí la tendencia es hacia la reversión, ¿no? Súper bien, gracias por compartir y es un testimonio más de que sí se puede revertir con constancia y disciplina, ¿no? Teresa Torres dice, ¿puede hablar cuánto tiene que tener los riñones? No sé exactamente a qué se refiera. Si el funcionamiento, digo, el riñón tiene que estar pues al 100%, ¿no? Cuando está ligeramente disminuido, ya no hay algo ahí, ¿no? Y cuando uno dice que los riñones funcionen al 100%, en relación a la edad que uno tiene, porque el funcionamiento de los riñones va menguando con el tiempo y es totalmente normal. Ejemplo, una persona, un joven de 14 años de edad, su riñón a lo mejor funciona 110%, 105%. Es normal por la edad que tiene. Una persona de 80 años, a lo mejor su riñón funciona 60%, 58%. Y no es que tenga un problema, sino que es normal ese funcionamiento de acuerdo a la edad. Y también se toman en cuenta pues otros factores, otras variables, la edad, el peso, la masa muscular, para saber con precisión cómo funcionan esos riñones. Bien, pues les agradezco a todos ustedes que se hayan conectado en esta sesión. Recuerden, el cortisol puede estar subiendo el azúcar de muchas formas. A veces los cambios son muy sutiles y aquí la clave es picos de azúcar y no tiene nada que ver con lo que comí, porque no he comido nada y aún así el azúcar me está subiendo. Esos picos de azúcar no son tan altos o extremos en comparación a la comida, así como sube por la cuestión emocional, regresa al punto de equilibrio. Cuando es la comida, muchas veces se queda arriba de, y el azúcar arriba de 100 de forma persistente, haga lo que haga, a lo mejor me falta hacer un trabajo sobre el cortisol, revisar mis conductas, mis pensamientos y mis emociones, porque puede que ahí esté la solución a ese problema. Gracias nuevamente y estamos en comunicación aquí a través del canal de YouTube. Los espero a la próxima sesión. Cuídense mucho, nos vemos el próximo video, ¿eh? Hasta luego. Bye bye.